Muy bien, alumnos, continuamos entonces. Estamos trabajando el tejido adiposo y a continuación hemos hablado del tejido adiposo amarillo. Vamos a continuar con ahora las funciones. Vamos a ver aquí. ¿Cuáles son las funciones que presenta el tejido adiposo amarillo? Bueno, entonces, en una de las funciones que tiene el tejido adiposo amarillo o la grasa amarilla es justamente la reserva energética. ¿Ya? Entonces presenta una función de reserva. Reserva energética. Muy bien, esa reserva es porque el tejido adiposo almacena triglicéridos y es un lípido, y el lípido cuando se quema, se oxida, produce energía, ¿no? Entonces, cuando el cuerpo necesite una fuente de energía, podría utilizar los triglicéridos almacenados en la grasa para generar energía, ¿no? Y mantener las funciones vitales del organismo. Sabemos pues que un gramo de estos lípidos, de esa grasa almacenada, para que me entiendan, un gramo al oxidarse, ¿no?, nos proporciona 9,3 kilocalorías. Entonces es una fuente óptima de energía. Otra función de la grasa amarilla es que justamente modela el cuerpo, ¿no? Modela el cuerpo. Entonces, el modelar el cuerpo se refiere a que le da la forma característico para un varón y en el caso de una mujer. Esto está regulado por las hormonas sexuales. Esa distribución entonces de grasa está justamente influenciado por las hormonas sexuales. ¿Ya? Entonces las hormonas sexuales van a distribuir la grasa dependiendo del sexo, en el varón o en la mujer. Otro punto importante del tejido adiposo como función es su función termoaislante. ¿Ya? La función termoaislante. Entonces, cuando hablamos de una función termoaislante, se refiere a que la grasa, el tejido adiposo amarillo, grasa, es un mal conductor del calor. ¿Ya? La escribimos. Mal conductor entonces la grasa evita que el calor corporal se pierda de forma significativa del cuerpo. Eso significa que todos los animales, mamíferos, también las aves, pero bueno, hablamos de mamíferos, estamos dentro de un abrigo de grasa prácticamente. El calor corporal generado por la contracción muscular, ese calor se retiene en el cuerpo y parte es liberada, ¿no? Pero se retiene parte de ese calor gracias a la grasa. Entonces la grasa actuaría como un abrigo, como un verdadero aislante térmico, que evitará que se pierdan grandes cantidades de calor y se retiene, ¿correcto? Al haber los seres humanos, pues también usamos ropa, ¿no?, para poder protegernos del frío, como en estas temporadas que ya ha cambiado el clima un poco y ya se siente frío, ¿no? Entonces no es que porque tengamos grasa y retiene el calor, pues no voy a percibir el frío, ¿no? No voy a sentir frío, ¿no? Eso es incorrecto, ¿no? El frío igual sentimos, pero retiene calor, ¿ya? La grasa es un mal conductor del calor. O también se le conoce como aislante térmico, ¿ya? También se le puede llamar así, aislante térmico. Otra función importante de la grasa es que justamente tiene una función de protección.
protección. Es que la grasa actúa como unas almohadillas amortiguando la presión, el golpe, ¿no? Entonces en los glúteos que tenemos grasa, ¿no?, que amortigua cuando nos sentamos en alguna superficie, es como una almohada, ¿no?, que tengamos ahí natural que amortigua esa presión, nos protege, ¿no? Un golpe en el brazo, un golpe, nos podemos tropezar y la grasa amortigua en cierta medida esa presión. Entonces ahí está la función de protección. Entonces la grasa, en su función de protección, es porque amortigua golpes. Ahí está. Muy bien. ¿Ya? Amortigua los golpes en aquellas áreas o regiones donde hay presión. Entonces esa es la protección que nos da justamente el tejido adiposo. Otra característica, otra función, mejor dicho, es que se encarga justamente de rellenar los espacios entre los órganos, ¿no? A los órganos los mantiene en su lugar, en su posición, siempre como relleno, ¿no?, para rellenar ese espacio en los órganos, para mantenerlos unidos. Entonces, acá colocamos, rellena los espacios entre los órganos. Muy bien, entonces, se le conoce, mantiene a los órganos en su lugar. No olvidemos cómo se le conoce también como grasa amarilla. Bueno, ahí hemos terminado lo que corresponde a la grasa amarilla, y el otro tipo de tejido adiposo sería el tejido adiposo pardo. En el tejido adiposo pardo. Muy bien. Entonces, hemos visto el tejido adiposo amarillo, ahora vamos a ver el tejido adiposo pardo. Entonces, el tejido adiposo pardo, ¿ya?, también se le conoce como, vamos a poner acá, multilocular, ¿ya?, o multilocular. Bueno, también se le conoce entonces a este tejido adiposo, sería, la parte B, ¿no? La parte anterior del tejido amarillo ha sido A, esta es parte B. Entonces, lo tenemos acá, se le conoce como grasa parda, ¿ya? Entonces, a este tejido también se le conoce como grasa parda. Grasa parda. Ahí está. Muy bien. Una característica de esta grasa parda es que la grasa parda produce mucho más calor, ¿ya? ¿Correcto? Acá. Vamos a ponerlo aquí. La grasa parda produce más calor que la grasa amarilla. Y algunos animales presentan grasa parda, por ejemplo. Por ejemplo, para poder tolerar bajas temperaturas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una característica. Ahora, profesor, ¿por qué se llama multilocular? Bueno, se le llama multilocular por la siguiente razón, ¿ya? Vamos a ver por aquí. Primera característica, vamos a ver el adipocito. ¿Cómo es el adipocito? ¿Por qué se caracteriza? Bueno, en la primera característica
es que el adipocito tiene múltiples gotas de grasa, para comenzar. ¿Ya? Múltiples gotas de grasa. ¿Se acuerdan que el caso del adipocito, ¿sí? En el caso del adipocito de la grasa amarilla tenía una sola gota? Pues acá este adipocito tiene muchas gotas. ¿Ya? Bueno, otra característica de esta, bueno, en el caso de las gotitas vamos a poner a continuación, pero primero vamos a ver otra característica. Otra característica del adipocito de la grasa amarilla, de la grasa parda, disculpen, es que el núcleo es céntrico. O sea, el núcleo acá sí se encuentra en el centro. Núcleo céntrico. ¿Ya? Entonces, por aquí, el núcleo es céntrico. Estoy resaltando el núcleo. Ahí, ¿ya? Y las gotitas de grasa son numerosas. ¿Ya? Tienen múltiples gotas de grasa. En el caso anterior solamente era una sola gota, ¿se acuerdan? En cambio aquí encontramos múltiples gotas de grasa. Esa va a ser la diferencia con el caso anterior. ¿Ya? De ahí el nombre multilocular, muchas gotas. Ahí está, ¿ya? Pues acá lo vamos a señalar, siempre indicando aquí, ajá. Este es el núcleo. Aquí están las gotitas. ¿Ya? Entonces, como son muchas gotas, vuelvo a repetir, multilocular. Ahí está. ¿Ya? Otra característica del adipocito con respecto al adipocito de la grasa amarilla es la forma, ¿no? La forma del adipocito es pequeña con respecto al adipocito de la grasa amarilla. ¿Ya? Aquí es pequeña. Y aparte de eso, es poligonal. ¿Ya? La célula es poligonal. Ahí está. Esas son las características que tiene esta grasa parda, ¿no? Analizando el adipocito. Muy bien, ahora, profesor, por qué entonces es pardo, ¿no? El color pardo. Bueno, el color pardo se debe a lo siguiente. ¿Qué sucede aquí? Bueno, en el interior de la célula, y eso es algo que hemos visto en clase, ustedes saben que en el interior se encuentran unos organelos, que eso lo hemos estudiado en clase también.
Muy bien. ¿Cómo se llama este organelo? Este organelo se encuentra en el interior de la célula y son las mitocondrias, ¿no? Bueno, y como hemos estudiado en clases pasadas, nosotros, las mitocondrias tienen una función importante de generar energía. ¿Pero qué se encuentra en la mitocondria? Si recordamos un poquito las mitocondrias que están en el interior de las células, en esta estructura que se llama cresta mitocondrial, ¿sí? Que parece una lengüita, ¿lo ven? Encontramos ahí a los citocromos, ¿sí? Y los citocromos son proteínas que justamente forman parte de la cadena transportadora de electrones o cadena respiratoria donde se sintetizan las moléculas de ATP. Y justamente esta célula del tejido adiposo pardo es pardo porque tiene abundantes fitocromos, ¿ya? Entonces el color pardo se debe a que tiene abundantes citocromos. Muy bien. Abundantes fitocromos, ¿dónde, profe? Ya, obviamente que estos fitocromos abundantes se encuentran ¿dónde? En la mitocondria. Entonces, la grasa parda en el organismo humano adulto es escaso, ¿ya? No se encuentra. Se encuentra cantidades bien relativamente escasas sin función alguna importante. Pero mucho cuidado aquí en el recién nacido. En un humano recién nacido, ¿ya? En un humano es importante porque, ¿qué te dije? Que genera más calor. Entonces, a un recién nacido es importante porque le da protección, ¿no? Entonces le protege del frío, ¿no? ¿Ya? Protege del frío. Entonces, en un recién nacido protege del frío. Muy bien, pero mientras el recién nacido va avanzando en edad, o para que me entiendan, va creciendo, ¿no? Pasan los meses, ¿no? Ya va desapareciendo, ¿no? Ya alrededor después de un año ya va desapareciendo esta grasa parda. Y después, de manera definitiva, será justamente la grasa amarilla, ¿correcto? Pero genera calor. En otros animales mamíferos también ocurre lo mismo. Un conejo recién nacido también tiene grasa parda que le da calor, le protege del frío, ¿no? Pero luego esto es reemplazado por totalmente grasa amarilla, ¿correcto? La grasa parda también se encuentra en animales. En animales. ¿En qué animales, profe? En aquellos animales que hibernan. ¿Ya? ¿Ya? Animales de hibernación como una fuente de energía y animales también de no hibernación. Muy bien. Animales de no hibernación como una fuente de calor. ¿Ya? Muy bien, entonces acá hemos terminado la clase del tejido adiposo. La otra semana ya estamos viendo tejido óseo y tejido cartilaginoso. ¿Correcto? Que tengan ustedes muy buenos días, alumnos, y gracias por prestar atención. No olvidarse que vamos a tener una cita por Zoom para hacer el seguimiento y vamos a coordinar qué día nos conectamos por Zoom para poder registrar las evidencias. Para eso deberán tener todas las clases que hemos tenido hasta ahora en el cuaderno. Tendrán que enviarme imágenes en el momento en que vamos a conectarnos por Zoom. Voy a hacer preguntas para poder también calificar. No olvidarnos, ¿ya? Vamos a hacer un seguimiento, yo les voy a estar avisando, vayan estudiando y tienen que estar justamente el día, ¿correcto? Muy bien, gracias.